Bueno, hola, ¿qué tal? Hoy es 25 de marzo del 2024, estamos dando la segunda parte de la tercera clase de salud mental en la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Mi nombre es María Clara Areta, me acompañan los profesores Aymar y López Morales, y vamos a ver la segunda parte de Censo Percepción, y vamos a retomar una pregunta que nos había hecho Virginia. La pregunta era cómo podemos entender una alucinación. ¿Querés volver a decirla, Virginia? Sí. ¿Cómo diferenciar o cómo podemos estar seguros de que es una alucinación y no a lo mejor, si me narra algo que pasó antes, que sea otra cosa, un delirio o alguna otra? Claro, está muy bien la pregunta, muy bien. Bueno, cuando Beta plantea cuáles son las alucinaciones, entonces alucinaciones sensoriales, visuales, olfatorias y gustativas, táctiles, ahí dice tácticas, vamos a corregir en alucinaciones tácticas, no, porque es otra cosa, bueno, táctiles sería, ¿no? Del tacto. Y bueno, entonces dice alucinaciones sensoriales, sería así, alucinaciones sensoriales que corresponden a todos los sentidos, ¿no? A los sentidos, a los 5 sentidos, sigue tomando justamente la clasificación que él dio, ¿no? De los 5 sentidos externos, senestésicas, ¿no? De sensaciones, y alucinaciones cinéticas o kinestésicas, ahí lo plantean. Bueno, es muy interesante esto, muy, muy interesante. Uno podría decir, uno tiene que tener la teoría y también la práctica, porque la medicina es una práctica, como ustedes vieron en psicología comunitaria, social e institucional, como la medicina es una práctica, también lo que se aprende es de la experiencia, ¿no? Estaba pensando en este pequeño intervalo que hicimos, ¿para qué insistimos en darles a los años nuevas clases si podríamos utilizar del año pasado? Y lo que me parecía es que justamente es porque confiamos en que sabemos un poquito más que el año pasado, aunque tengamos 40 y pico años de médicos, ¿sí? Yo, por lo menos. Los muchachos no, pues son más jóvenes, pero... Y es muy interesante porque es transmitirles esto, el saber que la psiquiatría, ¿no? Que es lo que estamos viendo como psicosemiología, y estamos viendo particularmente psicosemiología para arribar después a las patologías, tiene que ver justamente con saber ciertas cuestiones y también verlas, también entenderlas, también que nos expliquen, porque no es fácil contestar tu interesante pregunta. La alucinación como trastorno sensoperceptivo, te diría que tiene una gran actualidad, quiere decir, actualidad. Cuando el paciente puede llegar a hacer una narración, un relato de la alucinación, te diría que eso no fue una alucinación. ¿Por qué? Porque lo puede poner en palabras, poniendo en juego algo del orden de la autocrítica. En cambio, la alucinación se impone. La alucinación se impone por la alteración del juicio. Entonces, en general, recuerdo un paciente del hospital en donde cuando entró con el brote esquizofrénico decía que las gaviotas le hablaban, ¿no? Y le decían cosas, y después cuando salió de la internación decía, claro, mirá si las gaviotas me iban a hablar, me iban a hablar, sí, claro, yo no entendía bien, pero él seguía pensando justamente que esa experiencia, porque la experiencia alucinatoria en sí misma es muy, muy conmovedora del paciente, y hay una gran certeza en eso que se está percibiendo. Casi te diría que la alucinación, como el delirio, lo que tiene es autorreferencia, y es justamente certeza. La alucinación implica una percepción sin un objeto real, pero que está muy, digamos, justamente hay una enorme certeza. La persona es tomada por esa sensación, por esa
senso-percepción sin objeto, de tal manera que si eso sucedió y fue una verdadera alucinación, una alucinación verdadera, hay después muy poca autocrítica y relato de eso, ¿no? Sino que y como siempre en psiquiatría, dependemos de cómo se dice lo que se dice, cómo se cuenta lo que le pasó a cada uno. Entonces, cuando el paciente la persona tiene autocrítica y puede decir, hacer una autocrítica de lo vivido, percibido, actuado y yo qué sé, en general eso no tuvo un efecto alucinatorio propiamente dicho, excepto que sea por un tóxico, ¿no? Que haya una alucinación buscada por determinadas drogas alucinógenas, y se puede hacer un relato de eso, pero el relato de un paciente esquizofrénico no es que refiere, digamos, lo incorpora después a un relato posterior al que llamamos delirio, que después lo vamos a ver en otra clase no sé cuándo, de delirios propiamente dichos. Entonces viene incorporada como una realidad inconmovible. Entonces justamente lo autorreferencial y la certeza sobre esa percepción te harían pensar que estuvo alucinado. ¿Se entiende? Pero está muy bien la pregunta. Está muy bien. En el momento agudo, como dice Lacan, ¿cómo? Acá aparecen las diferentes alucinaciones y el doctor Beta toma las sensoriales, ¿no? Que nosotros siempre decimos las visuales son alucinaciones que en general corresponden a estados tóxicos, en general, o a histerias, las olfativas y gustativas más a cuestiones orgánicas. No sé si Marcos y Hernán ahora quieren seguir comentando lo que estoy diciendo, porque si uno tiene alucinación olfativa o gustativa, en general hay que pensar en algo orgánico, no tanto psíquico, porque para nosotros la verdadera y fuerte noción de alucinación está asociado a lo verbal, tiene que ser auditiva, pero no solo auditiva, sino verbal, de palabra articulada. Hay alucinaciones auditivas no verbales. Por ejemplo, oigo como una sirena, oigo una sirena que está sonando, oigo, está sonando un ruido del tren. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? Y nadie escucha el ruido más que el paciente. Pero la verdadera alucinación que va a dar casi un diagnóstico certero de que se está ante una psicosis es la alucinación auditiva con articulación de palabra, habitualmente insultante, insultante. Cornudo, cornudo, puto, mover la cadera, matate, vení, te está jodiendo, ¿se entiende? Y dice Lacan, ¿y cómo entendemos que está alucinado y no que está hablando con nosotros? Lacan dice, y porque no puede volver a hablar con nosotros, se está hablando o está escuchando esa alucinación de tal manera que corta, que eso interfiere, interpela la realidad del momento. A ver, Marcos y Hernán, si pueden apoyar esto, porque es muy importante esto, una de las cosas más importantes que ustedes tienen que entender del capítulo de psiquiatría y psicosemiología. Hagamos sí. Perdón, ¿le puedo hacer una consulta? Pero claro. Porque me parece... mi nombre es Jimena. Sí. Le quiero preguntar, sí, porque no sé si estoy entendiendo mal o por ahí me hice un poco de lío. Para poder hablar de una alucinación, la persona tiene que estar lúcida, y para eso necesitamos estas 4 condiciones: atención, sensopercepción, memoria y orientación, ¿no? Pero si la alucinación es una alteración de la sensopercepción, ¿no sería como contradictorio que tiene que estar lúcido con sensopercepción, pero la alteración de la percepción es eso? Bueno, no sé, eso me parece como... Muy bien lo que decís, muy bien, muy bien. Ahí te contesta Marcos y vamos a hacer... Sí, en realidad por eso hicimos esa distinción, tal vez como entre lucidez y vigilia. Y vigilia, o sea, digamos, y por ahí nosotros que como, tal vez decimos como lúcido, pero en realidad el término correcto, está muy bien lo que vos decís, sería vigil.
porque si ya tiene alterada la sensopercepción, ya no entra en la categoría de lúcido. Entonces está bien lo que está, o sea, lo está siguiendo bien, o sea, tiene que estar vigil. Por eso Sería tiene entre la mazo y mago, vigil, Claro, ¿entiende? claro. Entre Claro. mazo y mago, porque sería vigil. Está muy bien lo que preguntás. Claro, o sea, tiene una de las características de las semiológicas de la conciencia, de la lucidez alterada, que es la sensopercepción. Por eso no puedes, digamos, decir que está lúcido. O sea, está bien lo que estás planteando, está correcto digamos, Gracias. Entonces, cuando califica la cuestión de, digamos, cuáles son las condiciones, digamos, cuáles son las características de las alucinaciones sensoriales, las anestésicas, se refieren, ven ahí, dice, a los sentidos internos hipocondríacos, melancólicos y neuróticos, bien, las sensaciones, por ejemplo, voy a dar una alucinación que habitualmente se ve en personas deterioradas cognitivamente y todo eso, que es la alucinación de tengo gusanos en el cuerpo. Digamos, era muy común en los establecimientos de internación donde hemos trabajado que los pacientes pidieran enemas, evacuatorias, remedios contra los gusanos que tienen adentro. ¿Y cómo lo siento el gusano? Porque el cuerpo, cuando estamos normales, medianamente normales, está bastante silente. No tenemos, a ver, si yo les digo, piensen en el colédoco. Ustedes ahora piensen en el colédoco, pero ¿sienten el colédoco? No sienten el colédoco. Una cosa es que tenga broncoespasmo y el paciente diga, me falta el aire. Pero la mayoría del cuerpo orgánico no se expresa en el cuerpo simbólico. Entonces, tener noción, sensopercepción del cuerpo orgánico, ya nos estaría hablando de un estado alucinatorio, porque no tenemos conciencia, no tenemos noción de nuestro estado constante. Entonces, por eso es importante, también lo que oímos queda recortado, ¿se entiende? Entonces, ustedes tienen ahí las alucinaciones sensoriales, las anestésicas en los sentidos internos, hipocondríacos, melancólicos y neuróticos. Hay otras, y las cinéticas, sensación de movimiento parcial, que estas también son muy significativas en los estados como en la esquizofrenia, porque el paciente siente que le mueven el cuerpo. Eso lo describió el maestro de psiquiatría de Lacan, que fue el doctor Clerenbaugh, que habló de la máquina de influencia. Me mueven la mano, siento que me mueven una de las orejas, no ve que mi oreja se está moviendo, y es porque el aparato de influencia y algo desde afuera que se impone en el sentido de percibir un movimiento. Eso es también muy habitual en los síndromes psicóticos y particularmente en la esquizofrenia. Ven que ahí les di un ejemplo, no sé si quedó claro, está clasificado por beta en sensoriales, sinestésicas, y cinéticas o kinéticas. Pero se entiende esto de pensar que, digamos, para que haya un estado de normalidad, siempre tiene que haber un recorte del mundo externo, no podemos percibir todo el mundo externo porque enloqueceríamos, y ni tampoco todo nuestro mundo interno porque también estaríamos enloquecidos percibiendo, digamos, cómo está el epitelio ciliado de las vías respiratorias. Nadie tiene sensación de eso, no tenemos sensación de cómo está el epitelio, ¿no? De las vías respiratorias, ni tampoco tenemos percepción para tener equilibrio, por ejemplo, ¿no? El equilibrio que ustedes ya saben, depende del oído, de la vista y del osteoartículo muscular. Nosotros vamos caminando medianamente, podríamos decir, estabilizados, porque se da todo eso para el equilibrio y no tenemos vértigo, pero no digo que el vértigo sea una alucinación, pero sí es una sensación, ¿sabes? Porque justamente el paciente lo dice, me dan vuelta las cosas, me siento mal. Esto es muy importante. El paciente, la persona que está sufriendo algo orgánico,
se queja mucho de que esto le molesta, estoy mal, no puedo. En cambio, en la alucinación hay una fuerte identificación, esto queda claro, quiero que quede claro, entre lo que es el perceptum y el percipiens. En cambio, en la normalidad siempre hay una leve desconfianza entre lo que se está percibiendo y quién lo percibe. ¿Se entendió esto que dije, Hernán, Marco? Si no, porque esto es muy interesante, muy importante que hay ahí, cuando se está muy, muy seguro y el perceptum toma el percipiens, eso es la alucinación. Hay una total convicción de que eso está pasando, no convicción, certeza. En cambio uno dice, no, bueno, yo me pasó tal cosa, pero ese día estaba enojada, estaba cansada, entonces me agarró, pensé tal cosa, me pareció que tal me saludó mal, ¿sí? A ver, ¿querés ampliar algo más, Marcos, de esto? No, lo que sí por ahí me parece, como la otra vez hablamos un poco de la neurobiología, si querés que comentemos un poquito, digo, porque Sí. tal vez después se complejiza mucho y hacemos un pequeño recorte de qué es porque la otra vez hablábamos de la neurobiología en general, qué implicancia tenía digamos, en la psiquis, ¿no? En la mente. Y ahora, por ahí podemos pensar que cuando hablamos de alucinaciones, lo que estaría alterado sería, cuando hablábamos de áreas cerebrales, bueno, el sistema límbico, el área cerebral. Y acá sí te puedo decir un neurotransmisor como la dopamina, María Clara, que el otro día me pedías uno. Igual no es el único, pero bueno, porque también está el glutamato, pero en principio sería la dopamina, un poco para ir como dándole algún sentido a lo que venimos hablando, ¿no? Así como vamos incluyendo algunas de estas cuestiones como para integrar lo que veníamos charlando en la primera clase y demás. Entonces, ya vamos a ver que los fármacos, que de alguna manera reducen, porque muchas veces no remiten al 100% de los pacientes con psicosis, pero reducen los síntomas psicóticos, en particular las alucinaciones que estamos viendo hoy, son antipsicóticos que bloquean receptores de dopamina. Entonces, acuérdense, el sistema límbico es una vía, pero bueno, el área donde están digamos, alterada sería el sistema límbico, y la dopamina, de ahí sería como lo que habría que hacer es disminuir la cuestión dopaminérgica, o sea, bloquear la dopamina en esa área, como para decir algo en relación a esto. Y después, a mí me pasó, no sé si quieren, les puedo contar un ejemplo de la residencia de un paciente que tenía alucinaciones, que creo que me llamó mucho la atención y me quedó bastante claro, que era una persona en su momento, bueno, se usaban los cassettes, creo que ya ahora no existen más, esos que tenían una cinta, no sé si alguno de más o menos de por ahí en mi edad lo puede llegar a conocer. Ah, viste, mira, Agustín tiene. Bueno, y él tenían como un sistema para grabar, y él escuchaba voces y las grababa ahí. Entonces fue a la guardia, y yo me acuerdo que era residente de primer año, estaba con un compañero de tercero, y el chico puso el cassette ahí arriba del consultorio, y me dice, las grabé a las voces, me dice. Nos contaba a los dos. Y puso play en el grabador y empezó a girar y se escuchaba el ruido del aparatito girando solo. Un pequeño ruido de fondo, pero como un bullicio, y él nos iba relatando lo que decían las voces. Digo, para esto que está contando María Clara, porque es difícil a veces cuando uno no ve un paciente poder identificar todas estas cuestiones que son, bueno, muy complejas, ¿no? Pero como para que ustedes vean cómo para él la realidad era esa, o sea, él escuchaba una voz que era muy, como decía María Clara, con esa certeza, y era una voz que le hablaba y demás, entonces como de alguna manera para él de alguna manera no, era su realidad en ese momento, entonces las grababa como para que nosotros pudiésemos tener como de alguna manera algo objetivable. Imagínate que cuando escuchamos eso, claramente pudimos corroborar de alguna manera las alucinaciones porque él iba pasando el cassette, no me olvido más de eso. Nada, es un comentario que por ahí ayuda por algo de la sirve práctica. mucho porque no hay ninguna máquina, ningún test, ninguna prueba de laboratorio, ni nada por el estilo, que pueda dar cuenta de si un paciente está alucinado o no, sino la clínica. Entonces es toda una problemática muy importante. Entonces,
No sé, Hernán, sí que es muy interesante el caso de Marcos, sí, yo me acuerdo que un paciente también había grabado en la residencia esto. Por ejemplo, también vamos a dar el ejemplo que damos todos, lo dijimos todos los años. Me falta una idea hipocondríaca, ¿no? Senestésica. Me falta, no tengo más sangre. Entonces nunca falta el residente de primero que dice, le sacamos un poquito de sangre y le mostramos, ¿no? Entonces, yo qué sé. Va la enfermera, la enfermera ya sabiendo que uno es un rompepelota, pero va, le saca sangre, digamos, y el paciente dijo, bueno, esto era lo último que tenía, ¿no? Es muy interesante cómo el juicio alterado lleva a pensar eso. Entonces, no hay una rectificación posible, porque como dijo Marcos, y esto es muy importante, la alucinación es lo que más realidad da. Entonces Lacan eso lo va a llamar lo real, una realidad inconmovible. Entonces, vamos, dentro de las alucinaciones, vamos a jerarquizar las típicas del brote esquizofrénico, que son auditivas, auditivas y con palabra articulada. En general, como dice Kurt Schneider, insultantes. Puto, puta, matate, matadlo, venía, o de órdenes, o a veces hay alucinaciones auditivas que tienen que ver con voces dialogadas. Vení, tontito, no, te dije que vayas para allá, vení para acá. Y dentro de las alucinaciones auditivas con palabra articulada, hay un elemento más que vamos a jerarquizar, que son las alucinaciones verbomotoras. Quiere decir que el paciente está mirándonos, se supone que atendiendo lo que estamos diciendo, y va moviendo la boca a medida que va escuchando la alucinación. Eso se llama verbomotora, porque la alucinación la va repitiendo. Es como cuando nosotros estudiamos y decimos, el complejo de Edipo es lo más importante, y vamos repitiendo, ¿no? Pero en ese momento, si nos dicen a comer, o, che, te está sonando el celular, se interrumpe eso, y nosotros vamos a escuchar lo otro, lo que viene de la percepción externa. El paciente alucinado, no, sigue con eso, ¿por qué? Porque le configura realidad. Entonces, las alucinaciones principales para el diagnóstico de esquizofrenia son alucinaciones verbales, auditivas, verbales, que implican con palabra articulada. Las verbomotoras aún son más gráficas de esto, porque el paciente mueve la boca en la medida en que esto le es como dictado. Se entiende que para ser normal hay cosas que tienen que estar acalladas. Por ejemplo, hay algo del orden del pensamiento que no se traducen, que no interfieren en nuestra senso-percepción. ¿Sí? Acá, Hernán, ¿querés hacer algún comentario? No, María Clara, no necesito. Miren, acá las alucinaciones verbomotoras están en la página 16, y están en alteraciones cualitativas, dice, más que alucinaciones en un trastorno del pensamiento, claro, porque es lo que le va diciendo el paciente, sensación de que otras personas hablan por intermedio del sujeto, ¿sí? Y ahí tienen en beta pseudo alucinaciones, que bueno, que forman parte, parecen alucinaciones, pero no lo son tanto. Después toma alucinación psíquica. No vamos a tomar la diferencia entre pseudo alucinación y alucinación psíquica, porque son apreciaciones muy específicas de la psicosemiología. ¿Te parece, Marcos? Eso no lo dejamos, lo pueden leer. Sí, perfecto. Sí. Las alucinosis, eso sí lo vamos a tomar, que son típicas de los estados tóxicos, eso sí, para cuando veamos síndrome confusional, que el estado alucinatorio persiste, que no despierta ninguna interpretación delirante. Bueno, esto es otra cosa, claro, en la pregunta estaba presente, en la pregunta que había hecho la estudiante anteriormente, ¿no? ¿Hay narración de la alucinación? No, en general no, cuando es una alucinación
cuando es una alucinación auditiva, y en general no hay narración de esto, en cambio en las alucinosis hay como una duda, ¿no? Y ahí, que no despierta nunca una interpretación delirante en la conciencia, ¿sí? Bueno, las hipnagógicas son las de estas, nosotros a veces le decimos este estado duermevela, ¿no? Cuando disminuye la lucidez de la conciencia, entonces por eso no las tomamos como alucinaciones importantes. Bueno, las extracampinas se veían antes, o por lo menos así nos hacían estudiar en relación a trastornos convulsivos o epilepsias, en donde el paciente está hablando con nosotros, hola, ¿cómo le va? Yo se da vuelta y busca algo que le habla atrás. Está fuera del campo de la percepción y lo siente por detrás. Esas son las extracampinas. Y la percepción delirante, que es muy importante, falsa interpretación de una percepción real siempre precedida por alteración del juicio. Y después esta que también es, ahora voy a la percepción delirante. La percepción delirante están las cortinas bajas, sí. ¿Por qué? Pero es para que no me vea el marciano de enfrente o el tipo de enfrente. Entonces, la percepción delirante, falsa interpretación de una percepción real. Está ahí, pero con un interés, con una autorreferencialidad, con una certeza que siempre precedida por una alteración de juicio, obviamente. Eso es la percepción delirante. Ese para Schneider es el signo, ¿no?, psicosemiológico principal de lo que es una esquizofrenia. La percepción delirante, ahí empieza lo que se llama el brote y el desencadenamiento del brote, que es la interpretación delirante. Y otro que ya les relaté, que es el eco, sonorización del pensamiento, trastorno del pensamiento normal, fenómeno perceptivo en donde se escuchan. Ustedes dirán, ¿cómo vamos a diferenciar? No, si no hacen psiquiatría probablemente no diferencien estas particulares formas de presentación de la alucinación, pero sí es muy importante que nosotros les digamos esto que les hemos dicho en relación a la alucinación verbal, a la alucinación auditiva, articulada en palabras, quiere decir verbal, está articulada verbal, y que a veces aparece también con el fenómeno de como verbo motor. Bueno, ahí podríamos decir, después hay cosas más exquisitas, por una alucinación de la memoria, bueno, pero son cuestiones de la especialidad, que no vienen al caso, son discusiones sobre la inmortalidad del cangrejo que tenemos los que estudiamos psiquiatría y nos gustó plantear esas cosas, ¿sí? Que se parecía mucho a lo que planteó la estudiante, Irene creo que se llamaba, bueno, ahí cuando dijo cómo puedo estar pensando, me parece que pensé tal cosa, bueno. Pero por ahora, eso, la alucinación auditiva, con palabra articulada, es decir, verbal, que a veces puede expresarse justamente, que se exprese, cuando se expresa, es típica patognomónica de un primer brote, ¿sí? Bueno, ¿tenemos unos minutos más o no? Ya dejo acá. ¿Tomo ideación o no? Yo ni 40. Yo puedo quedarme los 20 minutos que quedan. ¿Ustedes, estudiantes, se pueden quedar o no? ¿Están despiertos? ¿Están lúcidos? ¿Sí? Bueno. Profesora, yo quería consultar algo con respecto al TP, porque por lo menos hasta hoy a la mañana, primera hora, no estaba el TP de la clase 2. Claro, sí. En un ratito va a estar. Sí, ya está hecho. Perfecto. Muy bien. Bien. Bueno, eso... Bueno, de hecho, nosotros le subimos el trabajo práctico, pero también es muy importante que el trabajo práctico lo realicen en el trabajo práctico, ¿no? Porque que sea un trabajo práctico, ¿sí? En la semana que viene no vamos a tener clase porque es feriado, y el martes, y el lunes y el martes es feriado, así que no vamos a tener ni
una semana en blanco, pero es muy importante que en el trabajo práctico sea un práctico, en donde ustedes trabajen y vean cuestiones que se vieron en el teórico, que ustedes leyeron en sus textos, y con los textos y con esos resúmenes que circulan sobre los teóricos, etcétera, ustedes puedan trabajar, ¿sí? Y con el libro del doctor Beta en la mano. Bueno. Sí, yo pensé que se hacía antes y ahí se corregía, porque como hay otras que es así. Bueno, si el tema es quién lo hace antes. La pregunta ahí, perdón, ¿quién habla? ¿Quién habla? Perdón. Yo, acá. Gabriela. Gabriela. Volvé a hablar, Gabriela, así te veo. No, porque en muchas materias a veces uno tiene que hacer las guías previas para ahí debatir y corregir. Sí, también es un método totalmente, está muy bien que se pueda hacer. El tema es que no la haga uno, la tomen todos y después se rasquen ahí, ¿me entendés? Y el tema es quién la hace. Porque ojalá que cada uno pudiera hacer su propio trabajo práctico y también expresarlo en la comunidad de esa comisión, porque no es el trabajo práctico no es un mini teórico, no es un mini teórico, no se amplía, sino se resuelve, se incorpora, se hace como propio, se ve cómo se puede apropiar lo que se trabajó en el teórico y en lo que está en los textos. Esa es la funcionalidad del trabajo práctico. En lo práctico es justamente apropiarse de lo que se dijo en el teórico y de lo que aparece en los textos, ¿sí? Y el trabajo es de los estudiantes. El trabajo es de los estudiantes, no los ayudantes de trabajo práctico están para ayudar a esa apropiación. A mí no me gusta tanto autodirigida, sino que es dirigida por lo que se planteó en el teórico y los textos. Entonces, a veces no pasa eso porque, digamos, se copian o se plagian, pero el tema es que hay un trabajo particular, porque ustedes piensen que ustedes van a trabajar en equipo, interdisciplinario, todo eso que les enseñamos, que está muy bien, pero hay veces que las decisiones médicas son decisiones que se toman en bastante soledad. Entonces uno no va a tener a quien le respondió el trabajo práctico a mano, justo en la guardia, ¿no? Che, ¿cómo era aquello que me contestaste en la guía del trabajo práctico, digamos? Entonces, por eso la subimos, se puede ir trabajando, claro, estudiando y viendo, pero es un trabajo que tiene que hacerse allí, digamos, individual y colectivo, pero que es individual de cada uno, individual de cada estudiante y puesto a punto en esa situación del grupo operativo que cada comisión tiene. Para eso están divididos en grupos operativos. Bueno, ya se nos fueron como 15 minutos más, lo que aparece es el tema, la ideación, porque ahí aparece la cuestión de qué es la idea y todo lo demás, pero me parece que no sería conveniente hoy avanzar más que lo que hemos visto. No sé, Hernán y Marcos, ¿qué piensan? Vamos a seguir dando... Sí, podemos arrancar la semana próxima con ideación y cerramos el capítulo de psicosociología. Bueno, muy bien. Nos quedaron pendientes también algunos temas de diagnóstico. Memoria y afectividad también les tenemos que dar. Ideación, juicio, memoria, afectividad, hay que darlo sí o sí. Sí o sí. Bueno, dejamos acá. Les mando un cordial saludo y espero que hayan podido aprender durante la clase y que sigan aprendiendo. Lo que no se da en el teórico puede aparecer algunas cosas pueden aparecer en el práctico, pero no es cuestión de que lo resuelva el ayudante de trabajos prácticos. Es que es el momento en que ustedes tienen para conectarse con los textos y para conectarse con el teórico. Bueno, muchísimas gracias a Marcos, a Hernán, a todos los estudiantes que han estado presentes y bueno, nos vemos después del feriado correspondiente a Semana Santa y al Día, ¿no?, de la Soberanía, y es el lunes correspondiente al 9 de abril, no, al 8 de abril, el 8 sería el próximo teórico, ¿no?
mañana tienen el práctico, después nos veríamos así, y esa semana ya tienen las 3 actividades. El lunes 8 el teórico, el 9 martes 9 los trabajos prácticos, y el miércoles, sí, lo estoy diciendo bien, 10. Y el miércoles 10 van a tener el taller de habilidades clínicas. Bueno, un saludo cordial para todos y muchas gracias. Que les vaya muy bien. Chao. Chao, chao. Gracias.